Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, una jornada esta en la que nos hemos encontrado con la nieve, cuando pensábamos que íbamos ya a librar. Bueno, pues no, las bajas temperaturas se han dejado notar, tanto en Oviedo como en Mieres, en forma de copos de nieve como los que están viendo en estos momentos. Hombre, no muy copiosos, no era la nevada del siglo, ni mucho menos, pero sí que se dejó notar la nieve en algunos momentos, bueno, en algunos momentos incluso arreciando. Tanto es así que en Gijón el termómetro llegó a marcar incluso temperaturas bajo cero. Nieve en marzo, bueno, pues yo no sé si será causa del efecto climático o de qué. Lo que sí es cierto es que hace muchísimo frío, pero mucho, mucho frío, y que hay que extremar las precauciones, sobre todo a la hora de coger el coche. Aquí comienza el programa de esta noche. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de un tema que nos apasiona y si echamos la vista atrás, con el correr de los años, yo creo que ha apasionado a generaciones de ovetenses, a generaciones de asturianos y de aquellas personas que nos visitan, ya sea menos en la época de invierno, muchísimos más en la época de verano. Vamos a hablar de un producto de referencia en Oviedo, en Asturias, que son los helados de Diego Verdú. Bueno, porque cuando hablamos de helados en la capital asturiana, bueno, pues automáticamente es como lo de los aledaños del estadio, el piloto asturiano Fernando Alonso. Bueno, pues los helados son los de Diego Verdú, porque ya ha comenzado la temporada de helados, ya ha arrancado esa temporada de helados y para hablar de ello se encuentra el gerente de Verdú, en este caso, Jesús Valdés. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, habrá quien diga, todavía hace frío para helados. Para un helado nunca hace frío. Para un helado No, nunca hace frío. nunca hace frío para un buen helado. Claro. Para un buen helado. Para un buen helado. Para un buen helado. Efectivamente. Bueno, lo primero, ¿qué distingue a los helados de Diego Verdú? Bueno, hombre, sobre todo están hechos con la mejor materia prima, por supuesto. Eso es lo fundamental. Por ejemplo, para el helado de turrón, nosotros usamos el turrón que la gente compra en Navidad, que se lleva a casa, el mismo. El mismo turrón. El mismo, no hay ningún cambio. Pues luego los helados de frutas que hacemos, pues las fresas son de aquí de Asturias, el limón está comprado en el mercado del Fontán, los plátanos los compramos en el... O sea, es todo fruta fresca, no usamos nada de aromas ni colorantes artificiales, no usamos nada de eso, nunca, yo nunca... A mí me enseñaron mi madre y mi tío, que eran los que hacían los helados antes, que eso no hace falta echar nada. No es necesario, no aporta nada al helado y es lo que hacemos, no lo echamos. Si queremos buscar un sabor, un aroma o algo, pues por ejemplo, es muy típico el limón, Sí. Lo que te da el aroma es la piel. Entonces, pues como tienes que hacer zumo de limón, Sí. con un rascador, le das a la piel, le das a la piel, le das a la piel, que es un poco... Es latoso, es duro porque, oye, pues cuando haces una cantidad de turrón, pues haces de limón, cuando haces 40 litros de helado, 50, pues necesitas mucha piel de limón. Pero bueno, paso está. Claro. Y nada, un día nos pasamos un día entero, compramos unos limones, dándole y a a la rascar tal el y bueno, luego lo guardamos y ahí lo tenemos. Y si quieres conseguir el aroma, pues ahora lo que hacemos es usamos técnicas un poco más nuevas, que infusionamos la leche con la piel del limón pues la dejamos infusionando pues, durante unas 3 horas más o menos en caliente, luego la infusionamos otras 24 horas en frío, entonces la leche coge mucho aroma a limón, sabe mucho más a limón. Entonces, bueno, en este caso, en el caso del limón estamos hablando, luego pues, con otros helados pues lo mismo. Si quieres un aroma tienes que ir a buscarlo al producto, no A la materia prima, ¿no? No historias de aromatizantes y todas estas cosas. Bueno, ¿cuántos helados tenéis? Me gustó mucho la expresión que me dijiste antes, formulados. Sí, formulados como eso, 50 y pico, 60 prácticamente. Lo de formular es una expresión un poco curiosa porque yo nunca, a mi tío y a mi madre nunca se lo oí decir, en realidad, pero ellos ya lo hacían en su momento, cuando cogían y decían, oye, vamos a hacer un helado de avellana. Entonces, ¿cuánta cantidad de leche le pongo? ¿Cuánta cantidad de azúcar? Es una formulación un poco básica. Ahora hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de formular,
para que te quede el helado cremoso, no se te derrita. Son muchos factores a tener en cuenta. Hay unos dos factores, bueno, no sé si quieres que te hable de ello, porque, Sí, por supuesto. porque a veces puede ser un poco, un poco pum, un poco, adelante. la heladería tiene su parte de química. Sí. Entonces, los dos postes o donde se basa toda la heladería es en el azúcar, que también se usa mucho en pastelería, que es el poder edulcorante que tienen los alimentos que vas a utilizar para hacer un helado. Y luego está el poder anticongelante, que es que en heladería en la pastelería se usa menos, pero en heladería es fundamental porque el poder anticongelante es lo que te ayuda a manejar la cremosidad del helado. Si un helado no tiene poder anticongelante, va a ser una piedra. Claro, sí, un polvo, tal cual. Y sin embargo, si tiene muchísimo poder anticongelante, ya te estás pasando a un sorbete, a un granizado, y ya pues luego estás batido. Entonces tienes que manejar esos dos valores muy bien para conseguir una buena textura, un buen dulzor, porque, bueno, como te comenté alguna vez, los helados, el turrón, todo este tipo de dulces, cada vez van encaminados a un menor dulzor. Sí. Pero claro, en un helado no puede haberlo sin azúcar, porque el azúcar es un ingrediente fundamental a la hora de mantener la estructura del helado, tanto el azúcar como la grasa. Sí. ¿Que puedes conseguir menos azúcar, o sea, menos dulzor? Sí, se puede conseguir quitando, pues, obviamente, el azúcar blanco que conocemos. Claro. Pero nosotros en heladería también usamos otro tipo de azúcares un poco más, se llaman azúcares técnicos, que pueden ser la dextrosa, la maltodextrina, la glucosa atomizada, todo este tipo de... que suena un poco como a chino, pero son azúcares. Claro. Es azúcar, proviene todo del mismo sitio. Entonces se usan y te ayudan a controlar, pues eso, lo que hablamos ahora, el poder anticongelante y el poder edulcorante. Y también, claro, cuando te controlas el poder anticongelante tienes una mejor textura, a la hora de descongelar un helado, por ejemplo, es muy típico que los helados, tienes un helado congelado en el congelador, lo sacas, una tarrina, en tu casa, y entonces se te empieza a descongelar siempre por los laterales, por los bordes, lo que dices, lo lógico. Pues he hecho un curso, he ido a aprender con un heladero muy conocido en el mundo de la heladería, se llama John Gallardo, además es muy buen tío. No sé si lo verá esto, pero se lo voy a mandar y para que lo vea, para que lo mencione. Es muy buen tío y te hace muy bien. Saludos. Y entonces él nos enseñó a formular para que incluso cuando tú tienes el helado a casa, no se te descongele solo por los lados, porque es un poco... es mal que dices, joder, se me va descongelando por los lados, yo quiero comer. Se te descongela uniformemente. Y eso es a través todo de la formulación. Y es una cosa muy curiosa. He estado probándolo y sí que es verdad que una tarrina congelada de las que hacía yo antes, sé que se descongelaba siempre por el lateral, pero esta que estamos haciendo ahora nuevos, que llevamos una semana en pruebas, se descongela uniforme. Y es una maravilla. A mí cuando nos lo enseñé ahí, a mí me explotaba la cabeza. Claro. Son cosas muy curiosas. Son cosas muy curiosas. 60 helados formulados. Sí. ¿Cuántos helados en tienda? Pues solemos tener sobre 30, 35 en la tienda de Cimadrilla. Sí. En el local de Milicias, al ser un poco más pequeño, pues sí que estamos en torno a 20 o así, más o menos, aproximadamente. Si nos vamos a utilizar el símil deportivo, el símil futbolístico. Si nos vamos a Champions, ¿quiénes son los 4 primeros? Los que dices, bueno, estos temporada tras temporada no se caen de la Champions. El turrón es Messi, Cristiano Ronaldo y Pelé y Maradona juntos, todos juntos, o sea, no hay más. El turrón, luego el limón. El limón es un helado que siempre está ahí. Además es una receta súper antigua. Lo único que hemos hecho es mejorarla, pues como te digo, haciendo infusiones, todo este tema. Y la hemos mejorado bastante, pero sigue siendo el limón de toda la vida. Además la gente llama mucha atención porque es blanco. Entonces tú tienes la concepción de que el limón, como por fuera es amarillo, tiene que ser amarillo. Claro. Entonces no, es blanco. Entonces llama mucho la atención por eso. ¿Y qué más sabores? Pues a ver, te voy a hablar ya desde mi punto personal. Adelante. Un chocolate nunca puede faltar. Ahí está. Y te estoy diciendo un chocolate, para mí en particular, un chocolate que hacemos, chocolate belga con caramelo salado. Eso es, para mí, no puede fallar. Es con un bombón con unos amigos míos de Gijón que hacen los Lorenzos, y es ese bombón en helado. Y a mí me vuelve loco. Y uno que no puede fallar nunca es... Te voy a dar 2 ahora, ¿vale? Venga.
avellana Sí. y pistacho. Avellana nunca puede fallar y un pistacho bueno no puede fallar. Te diría la nata montada, pero es que la nata montada no es helado. Ajá. Es nata montada. Es nata montada. Es nuestra nata montada de toda la vida, que sí, Sí. que siempre está, pero no Sí. llega a ser un helado. Sí, no sí, llega a ser sí. un helado. Y luego la avellana y el pistacho siempre tienen que estar, siempre. Una heladería, si tiene un buen helado de chocolate, vale, este es un poco particular con el caramelo solar, pero un buen chocolate negro, un buen pistacho, una buena avellana, Claro. esa heladería Triunfa. 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 O sea, Ahí está. ya está, Ahí no hay está. más. Entiendo que esto de los helados y de los sabores de Verdú en Oviedo es transversal. Quiero decir, se vende a todo el mundo, desde la persona mayor, que fue joven y niña en su tiempo, ya los comía, hasta ya hijos, nietos que van probando. Es decir, esto se renueva la plantilla. Se renueva, ¿no? siempre se renueva. Y la gente, o sea, lo que tú dices, mucha gente viene, no, yo llevo comprando aquí helados 40 años, 30 años, me traía mi abuelo, y así siguen las nuevas generaciones. Y sí que antiguamente me lo contaba mi madre y mi tío, que antes los sabores eran un poco más limitados. O sea, Sí. estaba el turrón, Claro. y luego si querías chocolate, pues había un chocolate nada más, Claro. y luego pues había un limón, una avellana. Ahora, bueno, con todas las cosas que tenemos, pues sí que la gente joven se tira igual un poco más a sabores un poco más así, un poco Exóticos, exóticos, llamémoslo así, un poco ¿no? tal, que tenemos el mango, Sí. tenemos maracuyá, frambuesa, es un tema de frutas. Y luego chocolates, pues claro, hay una variedad de chocolates enorme, entonces tenemos un chocolate al 80%, al 70%, al 50%, al 40%, tenemos chocolate blanco, entonces se tiran un poco más ahí, pero bueno, sigue siendo lo básico eso, chocolates, frutas, frutos secos y bueno, el turrón, que son los frutos secos. Claro. Te pregunto yo, vamos a ver, ¿la temporada de helados se prolonga hasta? Mínimo hasta la primera semana de octubre todavía tenemos helados. Y como siempre suele haber alguna semana en octubre, Sí. que ya sea al principio o al final, que va a hacer calor, Sí. no sé por qué, que siempre pasa, Sí. pues nosotros la alargamos hasta esa semana. De hecho, en la tienda de Cima de Villa lo solemos quitar por el tema de porque tenemos que poner el turrón ya. Hay que poner el turrón. Pero en Milicias solemos aguantarlo un poco más. De hecho, el año pasado, en 2022, aguantamos hasta el, si no recuerdo más, 27 de noviembre. 27 de noviembre con los helados ahí puestos. Que es bastante. Sí. Hasta el 27. Sí, yo cada año intento alargarla más e incluso ponerla antes. Sí. De hecho, eso ya la pusimos ahora, pero el año pasado, porque bueno, este año se nos complicó un poco la cosa, porque como estamos con la nave nueva, todo este tema, entonces quisimos centrarnos un poco en la nave, en organizarlo todo después de la Navidad, organizar ya la campaña y ya luego pues mandar las vitrinas y tal, pero mi intención para el año que viene, si todo va bien, es cuanto antes ponerlo mejor, porque a la gente le gusta el helado. Sí. Y salen 4 rayos de sol y tienes un helado y te apetece un helado. Y aunque haga afuera 15 grados, el helado apetece siempre. Y sobre todo en la calle Cima de Villa, que estamos rodeados, tanto restaurante, tanto bar, sales después de comer, y entonces lo tienes ahí. Te apetece. Oye, hay 3 tamaños en el cucurucho tradicional, en el barquillo tradicional. Hay 3 tamaños: pequeño, que cuidado con el pequeño, que es bien grande; mediano, más grande; y grande. Grande. Bien. Y luego está sándwich y tarrina. Pero quería preguntar, por ejemplo, imaginémonos en las imágenes que estamos viendo, una cubeta de turrón, por ejemplo. ¿Se puede llevar X cantidad para casa o hay que tomarlo en esos 3 formatos? Nosotros para casa tenemos luego las tarrinas de cuarto de litro, medio litro y litro. Ah, correcto. A partir de ahí, luego, claro, no tenemos, quiero 600, no, es cuarto de litro, medio litro o litro. Y se puede llevar para casa todos los que quieras. ¿Quieres 10 litros? 10 litros. ¿Quieres 5? 5. ¿Quieres medio litro? Medio litro y un cuarto? Sí. Medio litro y cuarto. Sin problema. Perfecto. Y luego tenemos también, bueno, que no es para hacer bola, pero sí que es muy útil para casa, que es la barra de corte de toda la vida, Sí. que es 1 litro, se puede llevar también para casa. También se puede. 1, 2, 3, de varios sabores, mezclado, mitad y mitad, tenemos de todo. Correcto. Tenemos de todo. Además hay bombas, tú me corriges, bombas, bombones helados y tronco de turrón. Tronco de turrón. Tronco de turrón. El tronco de Cuéntame. turrón. A ver, los bombones helados se hicieron toda la vida. Lo que pasa es que ahora tenemos la posibilidad de exponerlos, que son los bombones de palo de toda la vida. Sí. Están rellenos, pues tenemos de todo, solemos hacer de todos los sabores. Todos los sabores, sí. Según nosotros hacemos pues una máquina, hacemos una máquina de limón, una máquina de mandarina, una máquina de fresa, chocolate al 70, al 50, lo que sea, y siempre hacemos una tirada de bombones, que suelen salir como 20 más o menos. Entonces esos 20 los bañamos en chocolates, les ponemos un poco de almendra por encima y los llevamos a la tienda. Sí. Y van rotando. Y es el típico bombón de palo, están muy buenos, lo que pasa es que se acompaña con la cobertura de chocolate, que nosotros trabajamos con la cobertura Valrhona, que son franceses, y tienen muy buen chocolate, las cosas como son, y están buenísimos. Y luego tenemos los sándwiches helados, que son con galleta,
con chocolate, una galleta con chips de chocolate también, con helado por medio, y luego también bañado en chocolate con almendras, lo mismo. Hacemos como 20 o así de cada vez, y los vamos llevando a las tiendas, y bueno, cuando se acaban, pues, a ver, el de turrón siempre lo suele haber. Sí. Es el clásico. Pero oye, si un día no hay limón, pues hay vainilla, si no hay vainilla hay chocolate con no sé qué, si no hay chocolate hay avellana, siempre hay algo. Y luego tenemos, como bien dijiste, el tronco, que el tronco es como es nuestra nueva versión de la tarta helada, por así decirlo. Esos tenemos más novedades para la época de verano, que estamos trabajando en alguna tarta helada nueva, distinta, dándole un poco la vuelta, pero el tronco es una base de bizcocho vienés que hacemos, que el bizcocho vienés es cacao, claras de huevo, yemas y poco más, ya un poquito de harina. Estamos intentando a ver si lo conseguimos hacer vegano para los intolerantes y para los veganos también, por sobre todo para los celíacos y para todo este tema, pero para veganos es más complicado, pero para intolerantes a los celíacos estamos intentando a ver si podemos cambiar la harina por un poco de almendra. Sí. Y a ver cómo va el resultado. De momento las pruebas no han salido muy bien, pero bueno, seguimos probando. Y es una base de bizcocho, bueno, rectangular, con forma no rectangular, sino pues no sé, como una pista de catecismo, es la forma más o menos, como una elipsis así, más o menos ese tema. Sí. Y luego encima va el tronco, que es un helado de turrón. Los hacemos los podemos hacer de otros sabores, pero normalmente siempre tenemos de turrón. Y luego va decorado pues, con chocolate por encima, unos bombones, más turrón y una plaquita de chocolate blanco que hacemos a medida. Madre mía. Y luego las bombas, que las bombas esas son más complicadas de hacer porque es un cucurucho de barquillo que va bañado con la puntita de abajo lleva chocolate, suele ser chocolate con leche. Luego de la puntita hasta el borde lo llenamos de nata montada. Nuestra nata montada. Luego le ponemos una bola de turrón y luego la bola la bañamos en chocolate con almendras. Es una bomba. A estas horas de la noche y conmigo a dieta y estamos viendo esto y a la vez es una bomba. Hablando de esto otro. ¿Qué te digo? Cuando me decías, bueno, estamos haciendo las pruebas por ahora, seguimos probando, ¿esto obedece a que dices, bueno, tengo que innovar de una campaña para la otra? ¿Obedece a que la gente os pide, bueno, pues, oye, esto, lo otro? ¿Obedece a que, no sé, si hay ferias internacionales de helado o tal, que hay tendencias? ¿Obedece a que hay una mente pensante, no sé si es la tuya en este caso, que dice, vamos a cerrarnos aquí a hacer esto? Es un poco de todo. Hoy en día, la heladería, pastelería, todo este tema, hay ferias, hay una feria internacional en Rimini, que es el SIGEP, y ahí se muestran muchas novedades, muchos productos, es una feria enorme. Yo nunca he podido ir porque nunca me ha cuadrado, pero lo tengo pendiente de ir, tengo muchísimas ganas. Y ahí se muestran muchas novedades, tanto el tema de productos, todo, maquinaria, utillaje, cartonajes, de todo, muchísimo. Y eso obedece un poco a eso, que te dicen, oye, pues este año se marcó mucha tendencia en Rimini con esto y tal. Y luego también hay, como bien dices, pues la gente que te dice, oye, pues joder, si este bizcocho lo consigues hacer para celíacos, claro, el helado de turrón es para celíacos, el chocolate negro que ponemos es para celíacos, entonces podrían tomar el tronco los celíacos. Y luego, pues bueno, son siempre también un poco unas ganas de mejorar, que siempre se pueden mejorar los helados aprendiendo. Y pues eso, como te digo, estuve en un curso y tal, y aprendí, y siempre está bien aprender de otras personas, de otros profesionales, porque te da otro punto de vista de forma de hacer helados, sabores. Por ejemplo, en el curso este en el que estuve también vino una chica que se llama Natalia, que tiene una heladería en Barcelona, una muy buena heladería, y ella hace muchos helados, ella es colombiana, y hace muchos helados de frutas tropicales, mucho sorbete, porque ella es... Mucho sorbete que si te dicen que es un helado de leche, o con leche en polvo, o lo que sea, te lo crees, porque tiene una textura increíble. Y ella los hace así porque ya es intolerante a la lactosa. Y entonces ella tiene helados con leche, pero luego también tiene muchos helados que son aptos para intolerantes a la lactosa, veganos, todo este tema, y te enseñan cosas de cómo trabajar la materia prima para tener la misma textura, porque claro, tú dices un sorbete ya empiezas agua, tal, no sé qué, tienes esa concepción, pero los de ella, la verdad, las cosas como son, como los que ves en la foto, parecían, si te dicen que es de leche, te lo crees. De hecho, yo se lo hice a mi madre y hice unas pruebas aquí con helados de sorbete, de agua, y se lo dije a mi madre, le enseñé a mi madre un helado de pistacho que hicimos con agua, y se lo enseñé, y dijo mi madre, ay, qué bueno, ¿verdad? Y dije, mamá, ¿qué no sabes qué lleva? Y me dice, mamá, lleva la leche y tal, y dije, no lleva leche. No lleva leche. No voy a decir la palabra que dijo, pero quedó así en plan de, ¿cómo que no lleva leche? Y dije, no, mamá, es con agua, tal.
Dijo, joder, pues Claro. no lo diría. Claro, Y ella, mi madre claro. está de comer helados Y de está- toda la vida. Es entendida en el tema. Claro, Entonces son claro, cosas claro. que, bueno, siempre intentas mejorar y eso, obedece a todo. Es un poco una mezcla un poco de todo, pero siempre intentar mejorar. Y bueno, también es muy importante escuchar al cliente. Que te dicen, oye, este sabor, oye, si puedes cambiarlo, estaría muy bien si le Sí, pones no sé qué, sí. estaría muy... Oye, he visto un sitio que hacen un helado de no sé qué, entonces te informas y bueno, vas viendo. Claro, claro, Y claro. son un poco de todo, es Tal cual, tal cual. un convenio. En época de turrón, en época de Navidad, teníais 3 puntos de venta, calle Cima de Villa, calle Milicias y el puesto en el mercado sí. tradicional de productos navideños. ¿Los helados ahora mismo solo en Cima de Villa para dar el salto rápidamente a Milicias? ¿O No, cómo? nos tenemos en los dos lados ahora. Ya están en los Encima dos de lados. Villas y Milicias. Y luego, a partir de para Semana Santa, ¿Sí? abriremos el kiosco que tenemos en el Paseo de los Álamos, Ah, correcto, claro. en principio. Y luego, bueno, si todo va bien, que en principio va todo bien, en agosto nos pondremos en la Feria de Muestras, como el año pasado. Como el año pasado. Esos 20 días, 20 y tantos días que dura la feria, pues un puesto ahí y a vender helado. Y a vender, Eso se sin trata. parar. Quería preguntarte también, pregunta por encargo que me la hicieron y digo, vale, venga, se la hago. Oye, si una persona ahora mismo quisiera comprar turrón del de Navidad, sí. porque quiere hacer un regalo Sí. para una persona que viene, bueno, Oviedo y se va a ir, tal, ¿hay turrón a la venta? Hay turrón. Siempre, durante todo el año, de los productos de Navidad, siempre tenemos el turrón de Gijona, el blando, el turrón de Alicante duro, la torta imperial, chocolate, mazapanes, almendras reinas y polvorones. Claro. Es Siempre. decir, Bueno, esos, y turronitos. claro, Siempre, siempre. Siempre, todo el año. esos son fijos en Fijos, plantilla. todo el año. Bueno, igual hay un momento del año que no tal, porque no nos dio tiempo a producir o lo que fuese, pero siempre, siempre Gijón, Alicante, chocolate, mazapanes, almendras reinas, polvorones y turronitos, siempre. Claro. De mano, ya de carrerilla te lo digo ya. Claro, Siempre. claro. Oye, ¿y el mes donde más helados vendéis? Donde dices, bueno, esto ya. Pues normalmente suele ser pues, julio y, bueno, es que si te tomo como referencia el año pasado te voy a decir que agosto. Sí. Agosto fue una auténtica locura, porque nos metimos en el berenjenal de, como ya sabes, cambiar el obrador Sí. y lo cambiamos antes de la época fuerte del helado, que es a partir de junio. Nosotros nos pusimos a principios de junio, cambiamos el obrador. Pero claro, fue tal locura, hizo muy buen tiempo, Sí, que sí, eso, el año pasado. quieras que no, o sea, el helado se hace bueno, se va a vender sí o sí, si hace malo, en verano vas a vender, pero bastante menos. Y fue un cúmulo de cosas de además la feria, el buen tiempo, mucho turismo en agosto, y agosto fue muy locura, de estar desbordados de producción. Nosotros podemos hacer eso, de 180... podemos hacer 420 litros de helado al día con todas nuestras pasteurizadoras. Y vaciábamos para seguir haciendo. Claro, las vaciábamos, el helado tiene un proceso de maduración, entonces lo metíamos en unas tinas de maduración y lo dejábamos ahí madurando hasta el día siguiente. Entonces usamos, tampoco no tenemos otras tantas tinas de maduración, tenemos una nada más, pero bueno, te da para hacer otros 60 litros de helado. Claro, Entonces, pues eso, te pones en 480 litros de helado, pero todos los días, día tras día, estaba a veces yo, y a veces otros dos, siempre uno estaba siempre fijo y luego era yo o el otro. Y siempre las dos máquinas heladoras que tenemos, mantecadoras, haciendo helado sin parar. Pum, sacando la pasteurizadora y mantecando. Pum, 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 pum. Y había días que no llegábamos. Que no llegábamos. Claro. Oye, tiene que ser una locura. Tiene que ser un locurón vamos. Sí, eso que la organización lo tenemos organizado todo bien, pero bueno, a veces no te da. No te da, o sea, necesitas otra máquina, otra persona haciendo helado, porque luego también tienes, bueno, si el repartidor tiene que ir a repartir, las chicas están en la tienda y también chicos poniendo helado, otra haciendo los encargos para los restaurantes, otra haciendo los encargos para no sé quién, es una locura. Es terrible. Oye, quería preguntarte también, vamos a ver, la gente de Oviedo, digamos, de toda la vida, bueno, pues conoce Verdú y en algún momento de su vida, bueno, pues ha comprado turrón o helados o tal. Pero entiendo que en esos meses fuertes de julio, agosto, sois un poco también embajadores, porque entrará un montón de gente de fuera, donde ahí te sometes a un examen distinto. Me explico. El que es de Oviedo ya sabe lo que se va a encontrar, o el que es de Asturias, pero el que viene de Alicante, o de Sevilla, o de Madrid, o de Barcelona, para él es nuevo, es examen nuevo. Sí, nosotros, bueno, por eso siempre intentamos tratar bien el cliente siempre se trata bien a todos, da igual que seas de aquí de Oviedo o lleves viniendo toda la vida o vengas de Alicante y vengas un día y siempre tratar bien al cliente y ofrecerle lo mejor.
y de la mejor forma posible. O sea, el helado no... O sea, el helado siempre se da en la forma adecuada. Si no está adecuado, no te puedo hacer una bola de helado, no te la pongo. Te digo, oye, mira, este helado, alguna vez nos ha pasado, claro, entre el calor, a veces las máquinas pues, no responden lo bien que deberían y hay algún helado que, claro, pues estamos cambiando un poco la formulación para tenerlo bien, que se derrite más de la cuenta. Entonces, a veces dicen, oye, este helado tal, oye, mira, si lo quieres te tengo que poner una tarrina porque te pongo un cucurucho y se te va a caer. Se te va a ir abajo. Pero sí, los clientes nosotros siempre lo tratamos bien a todos, independientemente de dónde sean, y siempre te examinas un poco, pero te voy a decir la verdad, no es por tirarme flores, ni mucho menos, tal, pero a la gente le encantan nuestros helados. Salen muchas veces eso, yo voy a la tienda por la tarde y espero fuera, porque ahora hay cola, y me da no sé qué, cuando hay mucho trasiego de gente, colarme un poquito. La verdad, no es colarme, entro a la tienda, pero la gente a veces te mira un poco mal, dice, joder, mira, ¿dónde va? Menudo morro, tal. Y siempre que sale la gente dice, joder, qué bueno, los ves ahí comiendo, qué bueno, qué rico, los ves con cara de satisfacción. ¿no? De satisfacción. Y claro, no ves a nadie que salga con mala cara, diciendo, qué malo el helado, que no sé qué, no, salen todo el mundo contento, con cara de felicidad. Algunos salen y dicen, joder, mira qué grande, mira qué rico, qué grande. Entonces, eso te da pistas de por dónde va la gente. Claro. Y luego hoy en día, con todo lo de Internet, que normalmente en lo de Google, TripAdvisor, todo este tema, siempre normalmente, a ver, de cada 5 o 6 críticas son todas de 5 estrellas, 4 o 5 estrellas, siempre. Pero bueno, siempre viene alguno que no te pone, que te pone una estrella, y bueno, eso yo tampoco lo miro mucho porque no me gusta. No porque yo acepto las críticas, ya me dicen, este helado tal, hay que aceptarlo, que todo el mundo, no le vas a gustar a todo el mundo el helado, está claro. Pero hay veces que las críticas son a veces como un poco absurdas. Entonces yo por eso ni lo miro. Por ejemplo, una vez, es que me quedó grabado. Me llegó al alma. Me llegó al alma. Uno se quejó de... Es que es muy raro, te lo voy a decir y vas a quedar un poco asustado. Se quejó de que, claro, como teníamos tanta fama en Oviedo, claro, que había mucha cola en la tienda. Y que eso era muy negativo porque había mucha cola. Porque la gente de Oviedo le gustaban tanto nuestros helados que iban a comprar tanto que no dejaban a la gente de fuera probar nuestros helados y comprarlos, porque tenía que esperar media hora de cola. Y por eso me puso una estrella. Y dije, yo quedé así, dije, pero entonces, ¿qué hago? ¿Pido Carnero? No, todo Oviedo no. Fuera. Todo fuera. Alicante, para adentro. De Murcia, para adentro. Hoy Gijón no, fuera. Gijón tampoco lo quiero. Es una cosa sin sentido y bueno, cosas así. Entonces, por eso tampoco... Dejé de mirarlas hace tiempo y no quiero saber nada. Y bien que hiciste. Bueno, son esas cosas que tiene Internet que sin duda es un avance, pero para otras cosas es verdaderamente absurdo. Para finalizar, Jesús, te contaré que tú sin saberlo te sometiste a un pequeño examen en esta casa, o tu helado se sometió a un pequeño examen en esta casa. Como te comentaba la primera vez que venías, nosotros, al margen de tener una compañera que es especialista en el cine clásico, es especialista en helados, ¿vale? Entonces, ella vivió en Italia durante una temporada, vino enamorada de muchas cosas, entre ellas los gelatos, ¿es? Gelatos. No, gelatos. Cuidado, gelatos. Y cuando viniste y nos hablaste del turrón y tal, bueno, pues ella te dijo, sí, pero era un sí, como en plan de los gelatos italianos no me los vas a superar. Bien, el otro día cuando fuimos a tu casa a grabar, ahí está, tenemos la prueba gráfica, Ha quedado bueno, pues documentado. grabamos un helado de los de el de Filadelfia con fresas. Eso es, Filadelfia con fresa, aquí está, zoom a ello, muy bien. Y llevamos uno para poder hacer, bueno, pues la imagen de lo que es montado encima del cucurucho y tal. Como yo no lo podía comer por una cuestión de dieta, que a dieta estoy, a dieta sigo, ahí lo tenemos montado, bien cargado. Vale, y eso que era el tamaño pequeño, atención. Bueno, pues vinimos rápidamente corriendo para la calle Paraíso y se lo dimos a ella. Perfecto. Momento que van a recoger las imágenes dentro de nada. Bueno, pues dijo, seguro que es mejor el gelato. Bueno, ahí está, apurando la frenada, y cuando acabó, y esto puedes decirme, ya, me lo dices porque me estás grabando, cuando acabó, dijo, tienes razón, este es mejor que los gelatos. Bueno, pues ahí está, sin miedo que entre por la puerta y lo diga, en este caso, la reto a que diga la verdad, con lo cual
habéis superado, pues sin duda, una pequeña gran prueba en este caso. Muchas gracias, me alegro. Oye. Pues Jesús Valdés, gerente de Verdú, muchísimas gracias por estar con nosotros hablándonos de la inauguración de esa temporada de los helados, que es algo tan de Oviedo como muchos otros productos, ¿no? En este caso, hay que sacar pecho en este caso, hay que hinchar la camiseta y decir que aquí también se hacen cosas que pueden pues, competir en todo lugar. En todos lados. Sin duda. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti. Gracias. Muy ricos. En cuanto que acabe la dieta, para allá voy. Y ahora, ¿dónde nos vamos? Esa publicidad. Y en un momento volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y después de vivir ese momento tan dulce, bueno, pues vamos con una parte no menos importante dentro del programa, que es la mesa de debate, de análisis y de tertulia, que hoy cuenta con 3 invitados para abordar a priori 3 temas, los cuales, bueno, pues esperemos nos dé tiempo a desarrollar, ¿no? Bueno, pues paso a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Juan Mejica, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Todo bien. Por el otro lado, Andrés Calvo, psicólogo clínico, ¿qué tal? Buenas noches. Juan, buenas noches. Correcto. Y por el otro lado, Adolfo Santos, conferenciante, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias por traerme, Juan. Nada, gracias por venir. 3 temas, decíamos a priori, sobre la mesa. Bueno, pues comenzaremos hablando de ese caso de corrupción, iba a decir nuevo caso de corrupción en la política española, o presunto caso de corrupción, hay que meter el tema de presunto por delante, que lleva como protagonista a un exdiputado del Partido Socialista que recibe el apelativo del Tito Berni. Bueno, pues ya seguro que saben de qué estamos hablando, bueno, pues vamos a analizarlo un poquito. Después hablaremos del tema de la sanidad en Asturias, listas de espera, los profesionales que tampoco están, bueno, pues como muy contentos, y finalizaremos hablando, bueno, pues de un tema que se está convirtiendo en un mal endémico, sobre todo en muchos jóvenes asturianos, que es el caso del suicidio, algo que, según opinan algunos expertos, se ha visto agravado después de la pandemia. Bueno, vamos a ver lo que opinan nuestros contertulios de esta noche y sin más dilación vamos a hablar ya de esas corruptelas o presuntas corruptelas o posibles corruptelas por el medio, un conseguidor, un diputado o exdiputado que cuando ejercía como diputado hasta hace media hora, hasta hace, bueno, pues muy pocos días, pues decía, vosotros contactar conmigo, que yo esto voy al Congreso, voy al Senado, os lo resuelvo sin ningún problema, por de medio, bueno, pues salas de fiestas, cenas, prostitutas, bueno, que no falte ningún ingrediente en una buena trama de corrupción, ¿no? De ir a por todas. Bueno, pues entonces, señores invitados, ¿qué les parece este enésimo caso de corrupción que se da en la vida política española? ¿Quién empieza? Todos a la vez no, por favor. Se puede empezar diciendo... Venga, adelante. Que tire la primera piedra quien esté exento de culpa. Sí. ¿No? Porque esto es precisamente la piedra que se lanza en los partidos de uno a otro, ¿no? Lo que pasa es que luego la forma de abordarlo, bueno, o la forma de evidenciarlo... Entiendo que todos puteros no serán. No, pero el tema de la corrupción, pues la corrupción sí, engloba todos sus componentes que indicabas, ¿no? Otra cosa es cómo luego lo publicitamos. Y los ahí dicen, no, es que unos utilizan el compadreo, nosotros nos dedicamos a expulsar. Entonces, quiero decirte, todas las cosas son según el color en que se mira, pues nos encontramos que la forma de verlo o de traducirlo, incluso de publicitarlo en los medios es distinto. Recordemos que, por ejemplo, Rajoy se fue para casa... Sí. Por un caso, el caso Gürtel, y no era precisamente el protagonista. El principal, no. En este caso... Por indicios. Sí, por indicios. Se fue por indicios. No, hubo una sentencia. Cuando hubo la primera sentencia es cuando precisamente se monta aquella moción de censura, ¿no? Entonces, claro, en todas estas historias, ya digo, de corrupción, no solamente hay que ver cómo acaban, sino incluso cómo empiezan. Sí.
Y ya digo, yo empiezo diciendo que el que esté libre de pecado, Que tire la primera piedra, ¿no? que no tire la primera piedra o que tire la primera piedra. Efectivamente. Adolfo, Andrés. Yo creo, desde el punto de vista social, psicológico, más social que psicológico, es que estamos acostumbrados, que nos tomamos esto como es uno más, ¿no? Sí. Pues ha habido un caso más. Lo curioso de todo esto es que si yo soy diputado y al día siguiente tengo que estar en el Congreso y voy con gafas de sol y estoy resacoso con las meninges inflamadas por alcohol del día anterior, yo tengo una responsabilidad, yo no soy un ciudadano de a pie normal, entre comillas, sino que tengo que proponer una legislación, que tengo una responsabilidad muy importante y un comportamiento, en principio, ejemplar. Entonces, y además de eso, que no se hace, evidentemente, eso, también tenemos una normalización de todas estas cosas, que es como, bueno, es uno más, ¿no? Después de tantos años ya, tantos años, es como que esto es uno más y aquí lo tragamos con todo, como tantas cosas que normalizamos, pero que realmente son anormales y tiene consecuencias muy graves, además, ¿no? Y además, que todo esto al final tiene que ver con el dinero, por desgracia. Sí, sí. Y Bueno, es que hay una cosa, sexo y dinero van juntos, ¿eh? siempre van juntos. Claro, Siempre van juntos. lo malo es que los que tenemos una empresa, los que pagamos muchos impuestos, ¿no? Pues nos da mucha más rabia todavía, ¿no? Sí. Que tengamos que les paguemos a estos señores, sea quien sea, Sea quien sea. sus juergas, para que luego nos legislen a nosotros con gafas de sol y meninges inflamadas. Inflamadas, en este caso. Por alcohol. Adolfo, como primera toma de contacto, primera fijación de posiciones sobre este tema. A ver, lo han dicho fantásticamente. Desde luego, como bien dice Andrés, la ambición humana hace que en casos pues, como la política, donde, pues, oye, dices... el cortoplacismo, esas miras de decir, oye, pues toco poder y vamos a concentrar. Vamos rápidamente. Entonces, bueno, sí. hay una serie de condiciones que desgraciadamente hacen que, bueno, que te rodees como persona, es decir, como bien decía el filósofo Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, esa maldad humana que no podemos negar y desde el punto de vista de ambición, de codicia, ¿no? Porque la ambición puede ser sana, cuidado, entonces, pero otra cosa es la codicia y otra cosa es esa que te pierda el dinero, ¿no? Que es de lo que estamos de alguna manera pues hablando, ¿no? Cuando tocas poder es peligroso porque el propio sistema te permite ese cortoplacismo de decir, oye, ligado a o sea, ese cortoplacismo de que tú tienes un periodo de tiempo en teoría limitado, pero cuidado, lo puedes alargar, porque hay una impunidad, entre comillas, y muchas veces pues eso te ayuda, y si juntas la impunidad con el cortoplacismo, con la mediocridad, porque al final tú dices, oye, si yo ya estoy aquí, me voy a rodear de gente peor que yo, que es lo peor que puedes hacer, rodéate de gente mejor que tú, pero claro, ahí dentro, cuando tú ya estás metido en un sistema que dices, es complicado muchas veces, desgraciadamente, hacerlo bien. Cuidado, hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Tampoco esto quiere decir que todo el mundo es así, ni que toda la política, ni que... No, cuidado. Pero sí que el sistema, por desgracia, te hace que te ayuda a que tú, como persona, pues te vuelvas codicioso, porque te lo ponen todo en la mano, es decir, rápidamente tocas poder, igual no estás preparado. Claro. Yo me alegro, Juan, mira, y cierro sin más diciendo, me alegro de que casi siempre que he querido algo en la vida me han dicho que no. Que no. Espera. Es decir, eso hoy día se ha perdido, es decir, espera, gánatelo, merécetelo. Claro. No cuando tú quieras, no cuando tú necesites, Paso a paso, proceso, camino. Y eso hoy día pues no tenemos esa visión y bueno, en política pues desgraciadamente es que prima todo lo contrario. El cortoplacismo, esa ambición desmedida y todo lo que he dicho. Entiendo. ¿Es un mal endémico la corrupción en la política? Juan, por ejemplo, quiero decir, cuando se leen los textos antiguos, los romanos ya cesaban... ¿Y los egipcios? Ya cesaban gobernadores por corruptos. Coña, ¿y los egipcios? Cesaban. Bueno, cesar es una forma de decirlo, ¿no? Cesaba su vida, en una palabra, ¿no? Cesaba su vida, en esta palabra, ¿no? Pero... No sé los asirios. Los asirios no lo sé. Pero tenemos que remontarnos a 7.000 años. Los primeros tablillas de Ur nos remiten allí.
Pero los egipcios sí. Sí. Los egipcios, digamos, tenemos documentos y textos Ya había corrupción. donde, claro, evidentemente la corrupción. A los cocodrilos los tiraban. A los cocodrilos. Bueno, fíjate. ¿Ves? Cesaba de cargo y de vida, en este caso. Había una eficacia, ¿eh? Había una eficacia. Mal hecha, pero era Sí, eficaz. era eficaz, era eficaz. Digo yo, que es un tema también que quería plantearles. Estamos ya en plena pre-campaña electoral. ¿Esto puede pasar factura al Partido Socialista, en este caso, o ha cortado la gangrena a tiempo? Vamos a ver, volvemos a lo mismo, a las formas. Porque cuando la corrupción era del PP, Sí. era como una mantra continuamente. Sí. Ahora yo oigo ayer al Pachi Sí. y dice, no, es que eso es propio concretamente del PP, que compadrea, no sé qué más. Es decir, como si hubiese, vamos a ver, corrupción de una clase o de otra clase, ¿no? Entonces, yo no sé, recuerda que a Felipe González en su día, precisamente aquella permanente también de Aznar, vaya usted, señor González, Vaya venía usted, precisamente por el tema de la corrupción. Sí. Lo que no sé si los ciudadanos en estos 30 y tantos años, digamos, lo que comentaba, se han acostumbrado a esa forma de mirar o de ver, y entonces ya no tienen esa, vamos a decir, penalización o sanción en las urnas. Eso ya, Claro, claro. ya lo veremos. Es decir, que casi de otra manera seríamos adivinos. Decía el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era presidente del gobierno, que lo importante que era la foto. Él se refería a un encuentro con el presidente de los Estados No, Unidos. la foto también viene de Alfonso Guerra. Acuérdate que precisamente Alfonso Guerra cae en desgracia, en alguna medida, ligado a que A su hermano. Su hermano en la delegación del gobierno, ¿no?, se armaban o se ultimaban, Favores digamos, actividades o favores. Sí. En este caso ya vamos más allá, ya no es la delegación del gobierno, que sería secundaria, sino que vamos a la casa, algunos llamarían la casa del pueblo, porque Sí, en definitiva sí, sí. el Parlamento es donde reside la soberanía. La soberanía nacional. Me refería a lo de Zapatero con la foto porque, al parecer, según se puede leer, según se puede escuchar, la juez obra en poder de la juez un teléfono móvil con 100.000 fotos, ¿vale?, vídeos, audios y demás. La foto en su día, la foto de Roldán en un prostíbulo tapándose sus partes con un animal hinchable, con un muñeco hinchable, no sé qué era exactamente, aquella foto dio la vuelta a España, por no decir al mundo, y fue un golpe decisivo para que el Partido Socialista dejara de gobernar en este país. Si salen a la luz estas fotos, que nunca entenderé, quizás me lo puedas explicar, Andrés, si es por algo narcisista, ¿por qué la gente se hace fotos en los prostíbulos? Yo tampoco lo entiendo. Nunca entendí por qué la gente se hace fotos en los prostíbulos. Se necesita un poco de estupidez humana para hacerlo, ¿no? Porque luego además es que les pilla. Pero con parece esas un fotos. clásico. El que va parece que se hace la foto, no sé. Sí, sí, no sí. sé con Bueno, qué fin. es un afán. Esto es como cuando había un señor que iba en un avión y se hizo un selfie con una bomba. Llevaba una bomba hace unos años, ¿no? Y ahora me va a decir, mira, qué importante soy, que vi una vez que puedo ir en un avión y creo que le pidió a la azafata que le hiciese un selfie, ¿no? Que le hiciese una foto con ella o con alguien llevando una bomba. Sí, sí. El narcisismo es tremendo. Es una necesidad de valía, de mira lo que hago. Y no solamente el narcisismo, sino el rasgo antisocial de la personalidad, que es el que me hace anormal en el sentido de que, no de salirme de una campana de Gauss en la distribución de la población, sino el hecho de saltarme las normas, de que ser anormal es muy validante. Sí. Es muy validante. Es como el que va haciendo 80 por la autopista a las 4 de la mañana y dice, fíjate lo que hice, ¿no? Sí, Fíjate sí, sí, una cosa así. Claro, el problema está en que nos asustaríamos si pasásemos por decir un test, un Milo, un test de personalidad, a la clase política. Sí. Nos asustaríamos seguramente. Seguramente que sí. Seguramente. Claro. Esto, Adolfo, desconecta más a la clase política del pueblo o al pueblo de la clase política. Es decir, un poco lo que decía Andrés, ¿no? Me levanto todos los días por la mañana, tengo que ir a trabajar, pagar un montón de impuestos, los autónomos estamos machacados, pero aquí me vengo yo gastando lo que tengo y lo que no. Yo creo que ya lo he respondido antes. Sí, hombre, la mediocridad del sistema al final te invita a que pues digas, hombre, no te voy a decir que te vuelvas a político porque hay que estar pendiente y yo defiendo que hay que votar, porque lo peor que puedes hacer, tal como está el sistema montado encima, es no votar. Pero es verdad que la gente pierde le coge, entre comillas, cógeme la palabra con pinzas, cierto asco a la política, porque dices,
¿quién se salva, no? Dices, uy... Desafección, ¿sabes? Esa es la palabra igual. Desafección, ¿no? Desafección. Es verdad, complicado, es desafección, complicado desafecto. mantener la ilusión viendo lo que se ve, sí. En cualquier caso, sí, no olvidéis que Mario Conde, claro, que sabía mucho y era además inteligente, Sí. escribió un libro que se titulaba El sistema. Sí. Y claro, en el sistema, ¿qué entra en el sistema? Entra la política, entra el dinero, entra las drogas, entra todas esas cosas. Y luego también yo creo que... El libro de Mario Conde, El sistema. Y también O porque... contra el sistema, no me acuerdo Contra si el era. sistema, me parece. Era el sistema o contra el sistema, eso no me acuerdo ahora mismo. Ahora, el título. ahora me lo consultarán. Vamos a ver si el libro de Mario Conde, Carmen, era el sistema o contra el sistema. Pero también una cosa importante que es que te decís que es el contexto, el que si yo meto a un individuo ahí, ese contexto político es el que hace que el individuo que se ha metido ahí que sea corrupto, ¿no? Realmente a lo mejor es que es el corrupto el que llega al sistema. Es decir, yo tengo que ser corrupto, tengo que tener unas características esenciales de personalidad, de manipulación, instrumentalización de los demás, coacción, para poder llegar allí. Es decir, yo en la política... Sí, por lo menos en la política, si yo estoy en la política tengo que estar de acuerdo el martes con alguien porque vamos a votar lo mismo que queremos y nos interesa, pero el miércoles nos tenemos que poner a caldo los dos porque no podemos estar de acuerdo, eso pasa continuamente, ¿no? Esa facilidad aséptica, emocional, poco afectiva, la tengo que tener en mi estructura porque si no, pues no puedo hacerlo. O sea, una cierta, voy a exagerar un poco, pero una cierta psicopatía de fondo tengo que tener para poder hacer este tipo de cosas. Claro, claro. Pero lo peor puede estar por venir, es decir, decía yo antes lo de las 100.000 fotos, vídeos, audios en ese teléfono, si se levanta el secreto sumario, si salen a ¿Y la quién luz. va a ver 100.000 fotos en un juicio? Que, digamos, cuando hay tanta prisa. Yo que estoy todos los días en los tribunales, ¿quién ve, digamos, 100.000 fotos o ve 200.000 documentos? Va a hacer falta un programa de inteligencia artificial para hacer todo así, sacar un algoritmo general que diga... Para poder esto será pasarlo así. todo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor viendo 100.000 ya te das una idea de qué va el tema, ¿no? Ya ves un poco de qué va la película, ¿no? Tendría que durar un año, digamos, la vista. Correcto. Hay tanto, Juan, por añadir. Sí. Como bien decís, yo creo que con la infoxicación que hay ahora mismo, vamos, ni se va a mirar tanta foto. Seguramente ya hay material suficiente a poco que se, Hombre, me imagino que habrá... se mire, ¿no? Y lo único también, por añadir lo que bien decía también Andrés, a ver, mira, tienes dos maneras de ver las cosas, yo siempre digo lo mismo. O te miras, creo que había un psicólogo, lo sabrás mucho mejor, Julian Rotter, creo que era el psicólogo este que hablaba del locus de control. Tú puedes mirar fuera, puedes mirar dentro, el locus de control. Entonces, el sistema es fuera, al final, o puedes mirar, que es, como bien dices, yo veo que la ambición, un poco lo que decía antes, ¿no? El ser humano, por naturaleza, pues sí que es verdad que el sistema te apoya a que tengas, si tienes esa maldad dentro, esas malas conductas, las intensifiques. Y desgraciadamente que las buenas, si, pues es difícil mantenerte en el sistema si eres... Yo he conocido gente muy brillante que ha salido de ese sistema político por brillante, precisamente. Entonces, bueno, es complicado, porque el propio sistema te engulle, no sé cómo decir. Entonces, pero bueno, aún así sí que es verdad que hay que tener una cierta predisposición, características, llámalo, para entrar dentro de la... Hay que valer, cuidado, yo no envidio nada a la clase... No envidio nada a la clase política, porque hay que valer, hay que valer. Me imagino. En alguna medida, Adolfo, me estás remitiendo también a los grandes escritores franceses del siglo XIX, concretamente sabes que fueron los que escribieron sobre todo un movimiento que fue el naturalismo, del cual Zola, Nana, todo un montón de novelas, precisamente establecen que el hombre, el ser humano, no es que sea malo por naturaleza ni nada por el estilo, ¿no? Sino que tiene unos condicionantes. Bueno, lo decía Rousseau, ¿no? Pero Rousseau establece el contrato social. Eso es. Es decir, todos estaríamos pegándonos si no hubiéramos llegado a un pacto, a una convención, que es el pacto social. Pero este grupo de escritores franceses, que es lo que se llamó el naturalismo, que después, por ejemplo, la regenta concretamente participa de ese naturalismo, estás como abocado a usted, aunque le trasplantemos, usted, si nació en una casa de alcohólicos, usted
en algún momento va a despertar ese ser alcohólico. Usted si es corrupto, concretamente va a despertar, ¿no? Eso era en alguna medida, por decir manera, la esencia del naturalismo. Claro, claro. ¿Sorprende el silencio por ahora atronador de las ministras feministas? Porque esto es un caso donde hay prostitución de por medio, pero por ahora ni esta boquita es mía. La prostitución era un tema a regular precisamente por este gobierno. Tanto es así que yo tengo ahora mismo una alumna con un trabajo fin de grado precisamente sobre los aspectos civiles de la prostitución. Correcto, pero hasta ahora no han dicho nada. ¿Sorprende esto? Ya no nos sorprende nada. Ya Como no decíamos, sorprende nos nada. acostumbramos a todo. Ya nos hemos acostumbrado a todo. ¿Sorprende? Sí, estoy, la verdad, ahora no añado nada. Es difícil ya sorprenderse. Es difícil ya Hay sorprenderse. tanta en este información caso. que ya además asimilarla es complicado. Es un poco lo que hablábamos antes de las fotos. Asimilarla es complicado como ya para sorprenderse. O sea, hay que, por lo menos yo no tengo esa capacidad. Si hubiera salido más capaz, igual me sorprendería más porque asimilaría más. Pero ya es que no doy abasto. O sea, no doy abasto. En cualquier caso debe haber alguna profesión. Fijaos cuando se filtraron aquellos documentos que eran millones sobre tanto era en materia financiera, fiscal, de los paraísos, Sí, como sí. en materia militar, Sí. no me acuerdo cómo se llama este que está exiliado, por Los decirlo de manera. Wikileaks y todo aquello. Efectivamente, que fueron capaces de filtrar Sí. millones de documentos. Así que obviamente sí, yo sí, me sí. imagino que habrá alguien en estos momentos, algún profesional que está cobrando y mucho precisamente por ser capaz de encuadrar, codificar y registrar toda esa cantidad de documentación y fotografías. Sí, claro que sí. Se prepara una moción de censura, en este caso encabezada por Ramón Tamames, respaldada por Vox. ¿Esto es dar munición a la moción de censura o lo mismo da porque el resultado ya está claro? Es que en sí mismo también la propia moción de censura, pensemos, Ramón Tamames, que me tocó estudiar Historia Económica de España, un gran libro concretamente de Ramón Tamames. Sí. ¿No? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Sí. Entonces, ¿qué edad tenía en aquel momento? ¿Qué edad tiene ahora? Sí. Que estamos hablando de un señor de 90 años, Sí, sí, 89, sí, sí. 90 años, ¿no? Sí, sí. Así que resulta difícil a veces de, digamos, tener un punto de vista, ¿no? Porque si tienes un punto de vista, tú piensas concretamente en Ramón Tamames, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? Resulta un tanto difícil incluso de poder expresar o decir si una moción de censura en estos momentos es oportuna o no, porque fíjate, más que por en sí mismo, yo es por quién va, digamos, que no va ningún responsable propiamente de Vox, sino concretamente alguien independiente que venía de justamente las antípodas, venía justamente del Partido Comunista, porque fue concretamente, aunque él no fuese comunista, porque realmente Tamames era un gran profesional, un economista, digamos, de prestigio, ¿no? Entonces, resulta muy difícil a mi entender de encuadrar esas cosas, ¿no? Es una llamada de atención, a lo mejor es dar un golpecito para mostrar la vulnerabilidad, ¿no?, del gobierno, que puede ser que cambie, que es posible que cambie. Yo creo que en ese sentido es como hay que ver, porque sentido no tiene en sí, ¿no? Previamente ya se sabe que se sabe el resultado. ¿no? Sí, se sabe el resultado. Sí. ¿Puede influir, Adolfo? ¿Puede ser más carga? ¿Cómo dicen los juristas? ¿Carga de la prueba? Sí, carga de la prueba. Carga de la prueba. Este tema de la corrupción, de este caso de corrupción. Posiblemente la moción de censura, posiblemente sea un elemento que no estaba previsto, digamos, un argumento más, ¿no? En el argumentario sea un argumento más. Desestabilizador, ¿no? Sí, Uno más. sí, ¿no? uno más. Eso es. Todo influye, Todo influye. Ahora bien, como bien dice Andrés, influencia en el resultado no va a tener, y bueno, un poco lo que decía también Juan sobre Ramón Tamames sí que sorprende sus deriva. giros, pero bueno, sí que es verdad que también dicen que si de joven no tienes, ¿cómo es eso? Si de joven no eres de izquierdas, no tienes corazón, y si de muy adulto no eres más, vamos a decir, con ideas más conservadoras, no tienes cabeza, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es bastante normal ese giro con los años y hombre, es un caso, a mí me sorprende, porque como bien ha comentado, es un caso, oye, de persona de solvencia, desde el punto de vista Era el libro de referencia en aquel momento, los que estudiamos en los años 70, estábamos en la universidad, la Historia Económica de España de Ramón Tamames. Claro. Me tocó estudiarla. Tal cual. Tal cual. Bueno, pues esa es la opinión acerca de lo que son estas presuntas
corruptelas, como digo, bueno, con prostitución por el medio, bueno, pues, con conseguidores, con historias que salpican en este caso al Partido Socialista y del cual, bueno, pues vamos a ver cómo logra o no restañar las heridas de cara a la ya pre-campaña en la que estamos o a la ya inminente campaña electoral para los próximos comicios municipales y autonómicos. Y en menos de un año, bueno, pues los nacionales, en este caso, ¿no? La sanidad en Asturias, vamos a ver, no atraviesa sus mejores momentos, sanidad en pie de guerra, listas de espera, los profesionales, bueno, pues poniendo sobre la mesa lo que son sus inquietudes y sus problemas. Hemos vivido una huelga sanitaria, manifestaciones sanitarias en Madrid que han tenido, bueno, pues mucha repercusión mediática. El sistema sanitario en España tiene un problema. Comienzo por Juan porque es un experto en el tema sanitario. Bueno, el tema sanitario siempre está en situación de problema. Porque el problema, el primero es su financiación. Sí. Tanto es así que yo incluso a veces he dicho que el sistema español, que es universal, Sí. lo iba a ser hasta que quebrase. ¿Que estamos en ello? ¿O no? ¿Está cercana a esa quiebra? No lo sé. Es bien cierto que también llevo 25 años Diciendo que quiebra y no quiebra. Pero siempre se ha ido parcheando, ¿no? Sí. En cualquier caso, es un tema que no puede, como se pretende, concentrar en la Comunidad de Madrid. En absoluto, porque yo tengo una hija concretamente, inspectora médico en la Comunidad Valenciana, y tiene exactamente los mismos problemas. Es decir, que es un tema de financiación, y claro, de ahí se derivan todos los demás. Sí. Profesionales con jornadas, por ejemplo, por mi hija, agotadoras, porque ya cambió incluso de atención, de estar en atención primaria a pasar a inspección, Sí. ¿no? De salir a las 8 de la tarde sin pagarles horas o, digamos, con unos salarios, digamos, más que escasos. Entonces, yo creo que tiene un problema ya de base, que es la financiación. Y luego, claro, los profesionales sanitarios, en primer lugar, se está también, como en el resto de las administraciones, envejeciendo, digamos, envejece. Sí, sí. A partir de los 55 años, en principio, no tendrían que hacer guardias, en principio. Sí. Así que todo eso son un montón de factores que son sumandos, Claro. ¿no? Pero que no es específico, como se quiere creer, que desde esa perspectiva tiene un componente político, es concentrarla o centrarla única y exclusivamente en la Comunidad de Madrid. Y yo no tengo nada ni a favor ni en contra de la señora Ayuso, Ya. ¿no? Pero es, digamos, tergiversar algo que tiene, como digo, una traducción o tiene una proyección nacional. Es lo mismo en la Comunidad Valenciana, gobernada por unos, en la Comunidad Asturiana, gobernada por otros, en la Comunidad Vasca, que la Comunidad de Madrid o la extremeña. Sí. Y Andrés, la sanidad en Asturias. Pues hasta O a nivel nacional. hasta los que tenemos una clínica privada, tenemos una lista de espera. Sí. O sea, imagínate Sí. cómo está lo público. Es cierto que, bueno, quizás por son profesiones que cobran poco, ¿no? La verdad se ha dicho, o sea, un médico de cabecera al final yo creo que no cobra los honorarios que debería de cobrar. Tienen, depende de los sitios, ¿no? Depende del centro de salud y lo que sea, pero tienen 30, 40, 50, 100 pacientes en una mañana. Eso es inviable desde el punto de vista, cualquier punto de vista es imposible. Sí. Yo no puedo tener 5 minutos para ver a un paciente, es imposible. Eso es inviable, es hacerlo mal, es cometer errores, es imposible que eso funcione de alguna manera. Y luego que la sanidad es cara, es que es una cosa que cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Yo tengo una persona ingresada, depende del tipo de tratamiento que necesite, pero me puede llegar a costar 1.000 euros al día, Sí. tranquilamente. Sí. A ver dónde saco yo 1.000 euros al día por todos los pacientes para que eso sea financiable, para que eso se pueda financiar y sea llevadero en el tiempo. ¿no? Y luego, por otro lado, también es verdad que esta situación provoca un abuso, también yo creo, por parte del paciente, del sistema sanitario. Es decir, yo si llamo al médico de cabecera, al centro de salud más cercano al que me toca, y me dan cita para la semana que viene, me voy a urgencias. Y el otro día me contaba un paciente de la clínica con una hija pequeña que fue a urgencias, fue una época con muchos virus y muchas cosas, fue con su hija pequeña a las 2 de la mañana a Luca y no hacían ni el triaje prácticamente, ¿no? Es como decir, bueno, se tuvo que ir a otro sitio. A las 2 de la mañana, de tanto que en pediatría, en el Luca, en urgencias. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se está desbordado el sistema, tanto por dentro como lo que le pedimos al sistema. No lo lleva.
Ahora, también es cierto que yo como político consejero, que no lo soy yo, tengo que rodearme de personas que entiendan de esto para ver que se le dé una solución, ¿no? Y al final, pues muchas veces yo pienso, hablando de los políticos, que no se rodean de personas que les propongan soluciones prácticas, Sí. ¿no? Y que les digan, pues mira, lo que hay que hacer es esto, esto y esto y esto. Se ha propuesto, por ejemplo, los alemanes, los Sí. que yo estudié en Alemania, Sí. allí si haces un mal uso te cobran 10 euros. ¿no? Y si voy a urgencias o y tal, vale, muy bien, pague usted 10 euros y le atendemos. Es una especie de echar a las personas Disuadir, para ¿no? atrás. Disuadir Eso también. es. Claro. Y de hacer un buen uso también, que también es verdad, yo como usuario de algo tengo que ser responsable, como paciente, y ser un usuario responsable y reflexivo, y es que a veces las exigencias por parte de algunos pacientes es tremendo, es tremendo. De hecho, el número de agresiones a los sanitarios es cada vez mayor por eso. Bueno, podríamos hablar muchísimo más, pero bueno, también os quiero dejar un poco... A ver, lo han tocado prácticamente todo, por añadir. Desde luego, podemos verlo desde el punto de vista del problema o desde la solución, podemos decir, ¿no? También que comentaba, ¿no? Podemos mejorar la gestión. Desde luego, la inestabilidad que hay en las plantillas no ayuda muchas veces o sea, no ayuda a nada. Eso es bueno, una desgracia, ¿no? Que muchas veces pues, te atiendan esos cambios que hay dentro de las... Oye, que no tengas un médico de cabecera como toda la vida, como yo tuve una grandísima suerte, muchísimos años, se jubiló el año pasado, voy a decir el nombre porque me pareció una maravilla, Soledad Pérez Vidal, se jubiló el año pasado, era una eminencia, y en Avilés era una pasada, todo el mundo quería estar con ella, ahora mucha gente la echa de menos. Se la echa de menos, claro. Y claro, eso... La persona hace mucho, ¿eh? Claro. Entonces, Los buenos profesionales. Claro. la persona, claro, entonces, claro, a ver, desde luego por cerrar, ¿no? Tampoco podría alargarme 15 minutos, pero tampoco merece la pena, es decir, por un poco abrir, desde luego la inestabilidad no ayuda, la persona siempre puede... Es verdad que tienes 30 pacientes, que tienes una media, ahora bien, tú también tienes capacidad muchas veces de tener una medicina más humanista, más que te... o decir derivo a la mínima, o te medico, ¿eh? Que no todo el mundo actúa igual. Entonces hay que tener una actuación mucho más humana dentro de lo que la tienen la grandísima mayoría. Cuidado, no estoy diciendo que no, pero es verdad que muchas veces lo fácil es derivar al especialista y el médico de cabecera puede hacer seguro siempre puedes hacer mejor. Es que tienes dos maneras de verlo, insisto, la oportunidad es que puedo hacer yo mejor. Desde luego, la inestabilidad, el sistema, podemos mirar fuera, vuelvo a lo de antes, o podemos decir, ¿qué puedo hacer yo como sistema sanitario? Luego también que los tienen muchas veces metiendo datos, que dices, oye, vamos a ver, es que no te puedo atender si estoy metiendo datos. Ahora hay más problema de más tecnología y menos humanidad. Más Es un poco el burocracia. mensaje y eso no ayuda a que hagas las cosas. Entonces podríamos mejorar, se puede todo. Claro. La cuestión es, ¿queremos? Claro. Y tenemos concretamente dineros para mejorar. Y evidentemente también es una profesión que es muy vocacional. Yo me he pasado horas de más, muchas horas de más en mi vida, llevo 25 años en esto, tratando pacientes sin que eso suponga para mí una recompensa de ningún tipo. Sí. Con mi mujer diciéndome detrás, viña de la consulta, que te pasas todo el día en la consulta. Claro. Eso no lo haces ni por dinero ni por nada, lo haces porque es tu profesión y porque tienes una persona enfrente, pues que vamos a hablar del tema ahora, que si no estás ahí igual se suicida mañana. Sí, hablaremos posteriormente de ello. Pues, Juan, el problema arranca, no lo sé, le pregunto, desde la base, es decir, muy poca gente estudia medicina. Para entrar en medicina se necesita una nota muy alta, entran los alumnos élite de la universidad. Si se abriera más el abanico, mayor plantilla, o todo es un problema de dinero en el que dices, no, si entran más tengo que pagar a más. Eso resulta muy difícil saber dónde está el Quiero equilibrio. decir, si hay una carga de entre- trabajo y la reparto entre más profesionales, disminuyo esa carga de trabajo por persona. Pero claro, también hay que pagarles el sueldo. Como bien decía Andrés, muchos no están bien pagados. No, con carácter general no. Y al no estar bien pagados, se van a otros países. También, pero también vienen otros que no sabemos si están igualmente de Pero preparados. están igual de preparados que los que necesitan Claro. un 11 y pico en selectividad para entrar. Claro, eso es un tema muy cuestionable, ¿no? Muy difícil de... Sí sabemos una certeza, que los Sí. que preparamos aquí y se van Son buenos. son muy buenos. Lo que no sabemos es cómo son de buenos los que vienen de fuera. Efectivamente. Bueno, pero para eso están las homologaciones y demás. Yo cuando vine con mi titulación alemana me costó mucho homologarla aquí como especialista en clínica
porque esas homologaciones no son tan fáciles. No son tan fáciles. Yo me voy a Europa y sí, ahí vale mi título, tal, pero como vengan con ellos para acá, el Estado español me dice, no, pase usted un examen, haga no sé qué, pero bueno, es muy superior la formación allí, en este caso, en mi caso, a lo que hay aquí. Pero que no es tan fácil, ¿eh? Que me tengo que saltar la legalidad si quiero traer a gente de fuera, que las homologaciones no son tan fáciles. Hay, que según tengo entendido, hay 3 profesiones que son los veterinarios, los podólogos y enfermería, que son automáticamente homologadas en Europa. Ahora, si viene otra gente de otros continentes, ya es más complicado. Básicamente, en el campo sanitario vienen de América, básicamente. Claro, las homologaciones, vamos, me parece que no están previstas. O sí previstas, pero vamos, que no son... Desde luego que hay unos programas de homologación. Ahora, en la homologación yo lo veo también en la universidad. Es decir, que a veces me viene un alumno y me dice, yo estudié esto. Y claro, yo no lo examiné. Yo no sé concretamente cuáles son, qué contenidos a lo mejor tuvo en su disciplina, o con qué rigor o con qué nivel. Pasa lo mismo simplemente con el carnet de conducir. Claro, tú ves un croata cómo conduce... Claro. Y te echas, digamos, viene para aquí y si lo homologan concretamente el carnet, pues bueno, digo un croata, porque lo he visto, digamos, allí, ¿no? De cómo se conducía, ¿no? Entre otros países. Canadá, bueno, digo, estos son temerarios totales. Claro, claro. Bueno, hemos detectado el problema. Juan dice, llevo 25 años diciendo que está a punto de quebrar y no quiebra. Digo que sigue siendo universal, sigue siendo accesible a todos los ciudadanos, no solamente a los ciudadanos españoles, sino a los demás, ¿no? Y yo digo, hasta que el sistema, hasta que quiebre. Ahora, digamos, lo que es quebrar, sabemos que hay instituciones que han tardado décadas en quebrar, o que quebraron, por ejemplo, Felipe II tuvo varias quiebras, y digamos el Imperio Español siguió lo mismo, ¿no? Y siguió adelante. Pero ¿cuál es la solución una vez detectado el problema? Más colaboración, por ejemplo, es decir, público-privada, siempre puedes... Un poco antes salió un tema muy importante, decíamos queremos, y decía Juan, podemos, siempre puedes. La cuestión es, ¿qué puedes hacer mejor con lo que hay? Siempre puedes hacer cosas mejor con lo que hay. Entonces ahí es donde hay que mirar. Pero buena parte del país demoniza a la privada. A ver, somos muy hipócritas, vamos a hablar claro. Somos muy hipócritas. Somos unos hipócritas muchas veces. Somos unos hipócritas, hay que decirlo así. Porque muchas veces dices lo público no, pero vas a lo privado. O lo privado no sé qué. Educación mismo. Entonces eso siempre se puede mejorar, esa colaboración público-privada. Y muchas veces, yo ahí, sabéis seguro mucho mejor que yo, ¿se puede mejorar ahí? Sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces el problema hoy día es, ya os hablo mucho, el dios del dinero, muchas veces que dices, imputo el gasto, cuando una persona está de baja, por ejemplo, pues simplemente de la seguridad social y las mutuas, dices, vamos a ver, hombre, ¿y el paciente qué? ¿Y la persona que está de baja qué? ¿Y la persona que está enferma qué? Que es quien te tiene que importar. Pero claro, el problema es muchas veces, yo miro mi número, mi caja, y caja única, los cojones, perdón que hable mal. Es decir, caja única no. Al final muchas veces es cada uno mira su caja. Entonces, si mejoramos la colaboración entre todos, es un problema muy asturiano y muy español, pero muy asturiano también. Si nos uniéramos más y peleáramos menos, pelear está bien, pero unirse está mejor. Claro. Nos iría mejor. Pero como bien dice Adolfo, mezclar ambas cosas. Es decir, vuelvo al rollo de Alemania, siento que esté todo el día aquí, pero ¿qué hace un alemán? Un hospital alemán le dan un dinero al año, que tiene que cumplir una serie de objetivos. Si los cumple le dan más dinero y si no los cumple, pues a lo mejor le rebajan un poco, ¿no? Tiene una junta directiva y contrata y descontrata. Ese dinero es público, es público. Y la gestión es como una privada, pero no es privada, es dinero público. Y con ese dinero lo gestiona la junta directiva del hospital, contratando, no contratando, comprando más camas, menos camas, material, lo que le haga falta. ¿Eso qué es privatizar la sanidad? En definitiva, en materia de servicio público, pensar que una cosa es la titularidad del servicio, el agua, el transporte, montones, y otra cosa es quién lo gestiona. Se puede gestionar con medios públicos o con medios privados, pero la titularidad sigue siendo completamente pública. Eso es, esa es la cuestión. ¿Y qué pasa con esa gestión? Que es mucho más eficaz. Yo lo siento, pero es mucho más eficaz. Porque la gestión parecida a la privada, que no es privada, es mucho más eficaz y se mira más por el euro. Porque si lo hago bien, me dan más. Si no lo hago bien, no me dan más. Claro, pero aquí completamente de acuerdo en que es más eficaz.
pero coincidiremos en que si se tratara de implantar aquí, se pondría el país patas para arriba. ¿Pero por qué? No, se puede ¿Por qué? implantar, Si es que- sí, todo, perdón, todo Sí, se puede sí, no. mejorar. Es decir, mira, simplemente con las duraciones medias de las bajas. Espera un ¿Por qué- año. por qué con las gripes? Dentro de un año vas a ver el país patas para arriba. Yo quiero ser positivo. Ya ves el perfil, muchas veces dices, Sí, las gripes, dices, ¿por qué se pusieron 4 días cuando tú tienes una...? Porque, joder, si no con la... Somos como... Vuelvo a lo mismo, el humano es como es. Hay personas que la baja te tomas el tiempo que te tome y que al día siguiente vuelves, una gripe es una gripe, y hay personas que te las estiras 7 días. Entonces dices, duración media. Entonces hay que poner controles, mecanismos público-privados, de alguna manera que te permitan que el erario público pues siga sobreviviendo. Claro, porque si no Eso es fundamental. tiramos de la vaca hasta que la matamos. Sí, ¿no? hasta que revienta. Pero pasa una cosa, que es que ya existe eso, hay una prescripción facultativa. O sea, yo no me cojo la baja, a mí me la dan o no me la dan en función de los síntomas que tengo y la habilidad que tengo para, la capacidad que tengo para trabajar o no trabajar. Sí, eso es la IT, precisamente. Pero yo me la cojo o no me la cojo. Voy al médico y me cojo la baja. Digo, pues no, perdona, tú no te coges la baja, te lo dan si te hace falta y si no, no. O no. No Voy- es así, ya sé que no es voy- así. voy a- Y voy luego ser- trato voy- a veces de prolongarla, que voy eso como- los veo yo todos los días en juicios también. Voy como dice, como decía una compañera que tenía a referir una anécdota. Yo trabajé con una persona que me decía, mañana si quiero cojo la baja. Claro. Mañana si quiero Y me lo dan ha- la y baja. lo hacen, y Yo lo decía, hacen, claro, no puede claro. ser. Y te lo está diciendo. Y te decía, al día siguiente no venía, fulanito de baja. Pero ¿en qué Y dices, sistema ¿quién estamos? te da la baja? ¿En qué sistema estamos que el usuario puede decidir sobre ese sistema? Que está formado por personas especializadas, que tienen un sistema hecho, administrado con profesionales que han estudiado. O sea, yo no me puedo coger la baja. Yo la baja sí te la doy. Sí te la doy. Sí Pues te la doy. Y si no, no. danse casos, en este caso. Vamos a hablar del tercer tema. Bueno, es un tema tremendamente difícil y es el aumento, yo no sé si exponencial, de suicidios, sobre todo entre la población joven y si no de suicidios, de intentos de suicidio. Bueno, yo no sé si el tema de la pandemia agravó esto, yo no sé si es que ahora conocemos más porque ahora se dice, antes ni se relataban, ¿no? Bueno, pero se dan casos, se dan intentos y lo peor de los intentos es que el que lo intenta muchas veces repite y con pocas veces que intente repetir pues puede llegar a conseguirlo. Siempre llevo comenzando por Juan, en este caso, voy a comenzar en este caso por Adolfo, que como psicólogo clínico será voz autorizada en este tema. ¿Qué está pasando? Mira, bueno, lo primero, 2 cifras o 3, Sí, ya sé que las sí, cifras sí. a veces son aburridas, pero desde la pandemia el número de suicidios ha aumentado un 10%. 10%. 4.006 personas se han suicidado, que son 11 al día en el 2022. Hablamos de datos de España, claro. España, sí. Sí, correcto. Entre 15 y 29 años es la primera causa de suicidio no natural después Sí, de sí. los tumores. Ya acabo, que tampoco quiero dar No, no, pero es que son importantes, porque son No, alarmantes. Adelante. Después, entre 10 y 14 años, la tasa de suicidio ha aumentado un 134% después de la pandemia. Entre 10 y 14 años, ¿eh? ¿Sobre qué base? Sobre O sea, la anterior, sobre antes de la correcto, pandemia. pero ¿cuál era, sobre qué números nos movemos? ¿Cuál es el suelo? ¿Cuál era el suelo en el que No, estábamos? no, la verdad es que no Correcto, tengo el dato no, preciso. adelante. No tengo el dato preciso. Después, es 2 y pico veces más, la mortalidad es 2 y pico veces más alta que los accidentes de tráfico. Un 7 y pico más que los homicidios en España y un 90% más, un 90% veces más que por violencia de género. Que se le dedica al suicidio y que se le dedica a la violencia de género, económicamente. O sea, Sí, al final es sí, una las cuestión campañas y demás. Con estas cifras tan alarmantes y lo preocupante es una cosa que es terrible. Pero vuelvo a lo de la normalización. Yo como sanitario la vida la aprecio mucho, Sí. la vida en general. Sí. Entonces, claro, no sé, yo si tengo que dar algún curso, alguna cosa de un fin de semana, digo, 2 horas las voy a dedicar solamente, sea el tema que sea, voy a dedicarlas a la prevención del suicidio, a la formación de los profesionales. Sí. Y legalmente, ¿qué se puede hacer? ¿No? Y luego que exista una ley del suicidio en condiciones, como en Alemania hay desde el 2015, y luego una mejora del sistema para atender los casos de suicidio. Hay una cosa, hay un estudio pues, además muy bueno que dice que se llama la prevención de los medios. Es decir, que si yo ante una persona que se va a suicidar, los 10 primeros minutos
contengo ese intento de control del impulso, la falta de control del impulso, probablemente evite que eso suceda. Sí. ¿no? ¿Qué pasa en España? Bueno, ya puedo llamar al centro de salud. ¿no? Primero que me cojan el teléfono. Sí, sí, bueno. ¿no? Voy a urgencias. A mí me ha pasado de ir a urgencias con un paciente que no me puede prometer fehacientemente que hasta la siguiente consulta no se va a quitar la vida o no se va a hacer algo, y entrar por urgencias y decirme, el psiquiatra que está ahí, decirme, pues la primera vez que me pasa que viene el psicólogo con el paciente de la mano, de brazo en brazo, a urgencias para prevenir que se suicide. Y digo, mira, es lo que tengo que hacer. Claro. Pero es la primera vez que le pasa en 20 años en de 20 profesión. Años, vale. Y luego, no me enrollo demasiado, hay suicidios y suicidios. Es decir, una cosa está el suicidio, por decirlo de una manera más común, que es el que parte de un episodio depresivo, ¿no? Y que poco a poco va cogiendo forma, hay una cognición menos amplia, hay un pensamiento alternativo menor, un pensamiento intuitivo que es menor, y al final lo que hago es voy generando una solución, una posible solución, el suicidio, ideas de suicidio, un planteamiento, una fase de resolución, que al final lo hago, ¿no? Pero también ese es el suicidio, digamos eso, el más común, o el común, o el típico. Sí. Y luego está el atípico. El atípico tiene que ver con la personalidad, con la forma de ser, ¿no? No es lo mismo un suicidio de una persona que es narcisista, que es el que a lo mejor, por ejemplo, ¿no? lo que vimos en las noticias siempre, hay un maltrato y después del maltrato yo entro en una fase de equivalencia psíquica, me creo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y cometo una atrocidad, ¿no? Y luego me doy cuenta y cuando me doy cuenta no lo soporto y me suicido. Suicidio que es narcisista. Una persona dependiente le deja a su pareja, mi vida sin mi pareja no tiene sentido, me suicido. Una persona que es compulsiva, se le descontrola mucho el alcohol y tal, desde esa falta de compulsividad, germanismo de su personalidad, me suicido. Una persona, trastorno límite de la personalidad, ¿no? ¿Cómo se suicida? El aspecto disociativo. Sí. No me enrollo más. En todo esto hay que hacer formación de los profesionales y accesibilidad de los pacientes a esos profesionales. Incluso crear unas unidades, ¿no? Como es el teléfono de la esperanza, por ejemplo, que lo que permite es, si yo quiero suicidarme, ¿qué puedo hacer? Tengo un medio, puedo hacer algo, ¿no? Sí. Y luego ahí, eso, la formación de los psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, enfermeros, todo, es fundamental. Fundamental. Por lo cual no he contestado a tu pregunta, pero he soltado aquí mi speech. Pero ha estado bien, pero ha estado bien, sin duda. Que son datos tremendamente interesantes y demoledores, Adolfo. Terribles. Pues sí, más de 10 personas diarias es una barbaridad. 11 para ser exactos, ¿no? Y desde luego que, a ver, habría que prestarle mucha más atención, ¿no? Como ha comentado, se le presta más atención a otros temas también importantes. Ahora bien, aquí estamos hablando de... o por ejemplo con el tema del tráfico, ¿no? Son 4 veces más las muertes al año que con el tema del tráfico y hombre, habría que analizarlo bien que seguro que está, ¿eh? Ahora bien, vamos a... Desde luego, lo que yo veo que falta como ciudadano es un protocolo de actuación que digas, oye, vamos de verdad a apostar por esto, de verdad. Yo eso sí que veo que digo yo, ¿qué está pasando, no? También digo que todo, vuelvo a lo mismo, siento ser pesado. No, por Dios. Hay que mirar qué podemos hacer nosotros para, como bien decía Andrés, pues cada persona tiene una forma de funcionar y más allá de decir tipos de suicidios, yo ahí no me gusta tampoco distinguir, sino simplemente que lo haces y haces bien, porque tú sabes de lo que hablas y demás. Sí que es verdad que aunque también sé de lo que hablo, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista más humano, hay que, uno mismo tiene que ver regularse mejor. Es que ahora estamos en una sociedad que las personas no sabemos regularnos emocionalmente. Yo miro cómo era yo de adolescente, yo de verdad no era ningún ejemplo. Ahora bien, conseguí, pues tuve el ajedrez que me canalizó, luego como se me daba bien empecé a dar clases de ajedrez, estuve a punto de repetir algún curso, ahora bien tuve la gran suerte que ese gen competitivo que puedo tener, que tiene su parte buena, me ayudó a nunca quedarme atrás, me ayudó a decir, oye, voy a mejorarme, voy a no sé qué. Entonces cada persona tiene que conocerse, tiene que regularse y saber emocionalmente funcionar, porque el problema que tenemos hoy día es que tenemos materialmente de todo, pero emocionalmente somos unos analfabetos. Psicológicamente somos unos completos analfabetos. Y cuidado, la sobreprotección de los padres, lo siento mucho, tampoco ayuda a que muchas veces los críos digas, madre mía, pero si es que estás sin medio a hacer, joder, y ya vas a hacer 20. Entonces dices, hay que mejorarnos. Y nosotros tenemos que hacer por ser mejores. Ese era un tema que quería tocar, Adolfo, tanto con Andrés como con Juan. Cuando hablamos del suicidio en los más jóvenes, hay una sobreprotección a la infancia donde
a diferencia que pasaba antes, los chavales de ahora no se han enfrentado a ningún problema y de repente cuando se enfrentan a un problema es como, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y como no tengo otra salida, pues entonces voy a esta, por trágica que pueda parecer. Es decir, se ha sobreprotegido en demasía. Andrés, Juan. Bueno, eso me lleva a, después de oír a Andrés y Adolfo, que llegó a plantear un tema que es lo que yo llamo el trasfondo. Sí. ¿Qué hay detrás, Sí. al final de todo? Y al Sí. final de todo hay una sociedad. Algún filósofo como Bátimo hablaba concretamente de la sociedad del pensamiento débil. Es decir, personas que frente a, como podían ser visiones o concepciones, piensa por ejemplo en los jesuitas o de otros, ¿no? Donde decían que había que fortalecer el espíritu, Sí. pues concretamente creen que hemos ido reconduciendo la sociedad hacia un pensamiento débil, donde, digamos, no tienes ni fortaleza de espíritu, ni fortaleza ni siquiera física, ¿no? Incluso Gustavo Bueno hablaba concretamente de lo que llamaba el complejo Alicia, Sí, ¿no? sí. Que en alguna medida respondía pues, a un fenotipo humano que no está hecho, que no está fortalecido, ¿no? Por tanto, no tiene defensas ante las situaciones de frustraciones, de expectativa. Lo que pasa es que eso nos conduciría más que al suicidio juvenil, nos conduciría a un suicidio de más edad, ¿no? En cualquier caso, en el suicidio juvenil, hemos de recordar que hay hoy patologías, como podría ser, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, que en una sociedad, por ejemplo, menos moderna, no se plantea. Porque, digamos, el problema es comer, no concretamente lo contrario, Sí. ¿no? Lo que pasa es que Entonces, quiero decir de que hay unas cuestiones que son de trasfondo. Sí. De trasfondo. La sociedad que genera este tipo de conductas. Dos, que esa misma sociedad ha creado también, fíjate, el anverso de la misma moneda, que es la eutanasia. Sí. ¿No? Sí. Y en definitiva conduce casi a una sociedad a veces esquizofrénica, en el sentido donde vives como entre dos mundos, o lo que yo llamaría, que también hay una novela preciosa, que es precisamente la de los necios, ¿no? Donde es el mundo al revés. Se suicidan concretamente chavales que en principio no han tenido dificultades, como pueden ser ahora mismo los ucranianos, ¿no? Sí, Vivir sí, en unas condiciones sí. de guerra, con hambre, con frío, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso digo que, y desde el punto de vista legal, había un plan estratégico que lleva en el Congreso no sé cuánto tiempo varado, ¿no? Que tampoco sé, sabía más o menos las líneas maestras, pero tampoco sé hacia dónde va, ni tampoco qué previsiones al final va a establecer, porque ya digo que llevaba varado ahí un callado durante un tiempo. Por tanto, son estos temas que son difíciles, desde luego, de atajar, son difíciles porque tienen muchas aristas, tienen muchos puntos de vista, ¿no? Y que están ahí. Eso, sí, objetivamente los datos nos los daba Andrés. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que al final es lo que tú decías, Adolfo. Hay una inmadurez en la regulación de la emoción. Una inmadurez en la regulación de la emoción es un trastorno de personalidad. Es decir, yo cuando tengo una persona, no tanto, claro, yo hablo de lo que es la patología individual, ¿no? Sí, sí. Pero esto que dices tú, Juan, de la sociedad, al final si yo tengo unos padres que sobreprotegen, lo que hago es no, porque está todo estudiado ya, ¿no? Es como no validar, no validar suficientemente o correctamente para que la formación de la personalidad sea normal, ¿no? Y los rasgos de la personalidad sean normales. Cuando aparece alguna patología en la personalidad, son personas que no son capaces de regularse, de hacer el self-management que dicen los ingleses, y entonces producen síntomas ansiosos, depresivos, ¿no? Eso, con la pérdida de valores actual que hay, precisamente lo que hace falta es más psicoterapia de la buena, porque una psicoterapia al final lo que hace es hacer que una persona madure lo que no ha madurado. Y entonces, si no madura, como ya pasa la edad de la maduración, no lo va a hacer. Hay personas que el pensamiento abstracto, con 30 años, no lo alcanzan ni lo van a alcanzar jamás. Entonces tienen problemas de control del impulso, disociativos, síntomas ansiosos, depresivos. Pero claro, ¿qué pasa? Que el sistema de sanidad muchas veces
porque esto lo cambia la psicoterapia y no la medicación, lo que hace es tapar esos síntomas con una medicación, que no es que sea mala, pero somos el país del mundo que más benzodiazepinas ansiolíticos consume. Ansiolíticos, Sí. Eso, aquí es que el lorazepam, el orfidal es como agua, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hago? Yo tengo una persona ansiosa, ¿de dónde viene estructuralmente, esencialmente la ansiedad o los síntomas depresivos o psicóticos que tiene? De una estructura de personalidad que hay que evaluar a tratar individualmente. En cambio, el medicamento es 1 miligramo para todos. Y la verdad es que el país del mundo que más benzodiazepinas consume, eso no puede ser. Que no es que sean malas, pero el mal uso sí es un error, ¿no? A ver, es que lo están tocando fantásticamente. Yo, para mí, la base del problema va por ahí, el tema emocional. Mira, a mí un psicólogo, no sé si psicólogo, miento porque igual patino, sé que es escritor y humanista, ahora bien, escribe también, que me da igual que tenga formación, haya estudiado psicología, para mí es fantástico, ¿no? Él habla, Mark Manson, tiene varios libros, uno el del sutil arte, que casi todo te importa una mierda, mete el casi ahí, y luego otro, todo está jodido. Bueno, él habla mucho de esa parte emocional, claro, un poco de todo lo que quizá él, bueno, vivió en su vida, es muy autobiográfico, pero habla un poco de su vida, su analfabetismo emocional y cómo lo superó. Entonces, él tiene una idea muy buena que es esta, ¿no? Él dice, mira, sabemos, lo importante en la vida no es saber gestionar las cosas que te van bien, sino saber aprender lo que te va mal, que es la gran mayoría de las cosas. O sea, ¿y qué pasa hoy día? Si te lo damos todo, que es el gran problema, si te lo damos todo. Por eso, por ejemplo, jugar al ajedrez, no porque sea... No, jugar al ajedrez está bien porque te enseña a perder, entre otras cosas. Te enseña a perder, no solo a pensar, sino que te enseña a perder. Después de 4 horas y pico ahí, y pierdes, y dices, he perdido. Fantástico, y das la mano, y analizas la partida, y... Entonces son cosas que se están perdiendo. Claro, si tú quieres algo y lo quieres ya, ese es un gran fallo, porque emocionalmente las personas... No, entonces prepárate al revés. Si no lees en papel, te lees un libro como Moby Dick, trágate las 900 páginas, pero de verdad el pedrolo, no el recortado. Trágate el gordo y trágate la parte central, que vaya peñazo, que te hable de la parte marítima. Toda la novela rusa. Y que no o la novela rusa, da igual, pero eso, leer en papel, escribir, cosas, oye, quedarte solo. Ana Karenina. Quedarte solo en un bosque, no sé, son cosas que dices, hay 1000 cosas que podríamos hacer, hábitos, oye, o en ayunas, machacarte y hacer 10 minutos de deporte, lo siento mucho, aunque te cueste. Claro. O sea, haz lo que no te guste. Entonces, este hombre, el Mark Manson, te defiende ideas muy particulares, que yo desde luego las defiendo y las aplico, entonces por eso lo digo. Entonces dices, oye, haz cosas de estas que no te gustan nada, pero haz lo que no te apetece, porque te va a endurecer. Y eso va a hacer que luego digas, oye, voy a aguantar aquí. Claro. Cuando se rinde la mayoría, pero aguanto. Esto entra en conflicto con la sobreprotección, que decías. Sin duda, claro. Pero no solamente por sobreprotección se produce la madurez de la personalidad, ¿eh? O sea, hay sobreprotección que produce trastornos del clúster depresivos, pues evitativos, más dependientes, ¿no? Esquizoides incluso. Pero también hay una dejadez emocional que es invalidante, que al final produce personalidades impulsivas, sin falta. La cosa está en que no exista una disociación, una separación entre las partes frontales, prefrontales del cerebro y las partes emocionales del sistema límbico. O sea, que hay una conjunción de las dos cosas, que hay una reflexión, que es lo que no hay. Ahora, precisamente uno de los problemas del suicidio, por desgracia, es que muchas personas se suicidan por falta de control del impulso. Es decir, o por identidad, ¿no? Porque el suicidio también me puede dar una identidad, que hay que tener mucho cuidado con eso, con otros problemas que pueden surgir. Cuando no tengo identidad, la cojo y me acojo a una identidad, ¿no? Pero muchas veces el suicidio se produce por una falta de control del impulso. ¿Qué es una falta de control del impulso? Los impulsos que tenemos todos instintivos que no están frenados por la reflexión en la parte frontal o prefrontal del cerebro. Eso me tienen que educar a ser así, lo que tú dices. Tolera la frustración, aguántate, siéntate en la bicicleta 40 minutos al día si quieres estar bien, que si no, no. Mira, abunda más el suicidio no estructurado que el estructurado. Claro, eso es el impulsivo. El impulsivo, eso es. Mira, yo con vuestro permiso no iba a sacarlo, pero la esposa de una persona que quiero muchísimo, el otro día, es que me la apunté porque sé que la tengo aquí. El problema hoy día es que es todo lo contrario que esto. Donde deberíamos de irnos es, si tienes los sueños, hay que madrugarlos, estudiarlos, trabajarlos, sudarlos, llorarlos y al final, por fin, igual disfrutarlos. Dices, oye, cuánta subordinada, cuánta coma, cuánto no sé qué. Pero es que es verdad que hoy día es todo lo contrario. Es el sueño, lo quiero ya, no lo quiero madrugar, no lo quiero estudiar, no lo quiero trabajar, no lo quiero sudar, no lo quiero llorar.
y lo quiero disfrutar. Claro, Pero, y si puede ser ya, Ya. mejor. Puede ser ya. Y ya. Y si puede ser ya mejor. Ha variado el tratamiento en los medios de comunicación del tema del suicidio. Yo comencé en el 97 y de aquella no se daban. Simplemente decían, no, hay un efecto llamada y no se daban. Ahora se habla de ello, de una manera o de otra. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, yo concretamente escribí con otros, ya hay muchos años, un libro precisamente me tocó enfocarlo desde el punto de vista, desde el punto de vista legal, aspectos legales del suicidio. Sí. Quiero decirte, otra cosa son los medios de comunicación, digamos, de todos los días, divulgativos, ¿no? Los periódicos, lo que sea, pero desde el punto de vista de la investigación científica, el tema del suicidio se ha venido estudiando. Los holandeses han sido hace pues 10 años, debe haber ya. Son los primeros que empezaron a no evitar hablar del suicidio, pero hablar del suicidio en profundidad. Sí. Es decir, cuando dan una noticia al respecto, pues explicar con mucho tacto y mucha, porque el suicidio al final es un drama tremendo y los familiares después es tremendo, ¿no? Pero no es una cosa que el lector tenga que suponer, sino que se dan datos con mucho cuidado que explican o que dicen qué es lo que ha pasado. Eso está demostrado que es mejor que no hablar de ello, que es como se hacía hasta ahora se empieza a hablar en los medios de comunicación, pero de una manera más todavía muy somera. El tratamiento del suicidio es fundamental, porque es que además, si no, el efecto llamada que podemos hacer es que hablamos de él, pero no hablamos. Sí. Es una especie de lo tenemos, pero no reflexionamos. Eso sí que puede hacer que la gente no aprenda. Yo tengo que aprender qué es el suicidio, tengo que saber y por qué, y qué son las causas, y por qué pasó, y por qué ocurrió. Porque es la manera de evitarlo. Es que si no, estamos abocados en el sistema que no puede acoger la falta de formación de los profesionales ante el suicidio. Legalmente nos falta mucho por llegar en comparación con los europeos. La ley del suicidio, una ley de psicoterapia que regule, todo esto, si no está así, y encima hablamos del suicidio pero sin tratarlo, es como la red social, trata todo no reflexivamente, de una manera superficial, y cuidado, que eso da... Las personas que tienen una falta de madurez en su personalidad se acogen a estas cosas, ¿no? Para finalizar, quiero preguntarle a Andrés y después un turno de palabra último para Adolfo y para Juan. El suicidio es una tragedia para la persona que lo ejecuta, pero es una tragedia también para su familia. Cuando los familiares detectan que hay pues una tendencia suicida de algún miembro de la familia en casa, ¿cómo deben actuar? Pues poniéndose en contacto directo, buscando ayuda en el día a día me refiero. Es decir, supongamos que ya avisaron, oye, mira, cuidado, que pasa esto. Tienen que guiarse por lo que les diga el profesional. De mano, un tratamiento ambulatorio no debería de darse si el riesgo de suicidio es alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema está en calcular ese riesgo de suicidio, porque tengo que tener en cuenta el tipo de síntomas que pueden llevar a esta persona que se suicide y el tipo de trastorno estructural que puede haber detrás, si es que lo hay. Eso lo hace un profesional. Entonces el profesional les dice, mire, tengan cuidado, guarden la medicación, hagan de tal manera, o le vamos a dar profilácticamente benzodiazepinas para evitar el suicidio. Hay que tener cuidado con los antidepresivos que pueden fomentar, hay medicamentos que fomentan el suicidio, si motóricamente la persona está muy apagada. Bueno, pero lo que hay que hacer es tener ayuda profesional buena, porque si la hay, el suicidio es muy improbable que se produzca. Es improbable que se produzca. Yo en todos mis años de ejercicio, yo estoy convencido, no sé cuánto decir, pero he evitado a muchas personas que lo hayan llevado a cabo precisamente por tener prevención y por tener conocimientos, porque sabes hasta dónde puede llegar o no. El suicidio tiene sus fases, tiene sus etapas, tiene sus avisos. Pero eso, claro, el que está entrenado es el profesional, y dejar la responsabilidad a un familiar muy complicado. No la puede llevar, no tiene la formación adecuada. Adolfo, insistimos, ¿no? Entonces, despacio y con esfuerzo, ¿no? No todo rápido y al revés, fácil, todo ¿no? lento, eso es, todo lento y sí, la palabra esfuerzo sí es una palabra que se borrará cualquier día del diccionario. Sí, se borrará. Se borrará, como gracias, por favor, estamos perdiendo. Yo desde luego sí defiendo que hay que luchar las cosas y como bien dice Andrés, me alegra también lo que dice, porque yo desconozco esa parte ya más de los datos, vamos a decir, desde luego que los profesionales siempre pueden hacer más, ¿no? Y esa es la parte positiva, ¿no? Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en, oye, que esos protocolos, todo eso que hay por ahí, pues que haya algo más estructurado o haya más
no sé, un sistema, lo que hablaba antes también Sí. del teléfono de la esperanza, algo todo más protocolarizado, no sé si lo he dicho sí. bien para ahora mismo. Protocolarizado, sí. Eso es, protocolarizado, No, que permita protocolizado. Sí, protocolizado, en este caso. que el sistema vaya bien. Pero, perdona, Juan, Sí. una Y se línea de- suicide en vez de luego mucha menos gente, porque esto es un disparate ahora mismo. Pero es imprescindible que existan leyes detrás que lo regulen Que lo respalden. y que obliguen. Eso es lo que quería preguntarle a Juan. No te creas que, digamos, que hay que regularlo todo. Tal No, parece concretamente no, que pero asistimos como hay- a un, hay un término medio. una hiperlegalización de todo. Pero tiene que haber Sí. un término medio. Los alemanes tienen una ley del suicidio desde el 2015 ya. Sí. ¿No? Y es que no hay. Es que yo ya digo, cuando doy alguna clase, alguna cosa, y les pregunto a los que tengo allí, oye, ¿vosotros os han hablado del suicidio? Son gente que son sanitarios, se dedican a la Sí, psicología sí, o a la sí. psiquiatría. No, yo no tengo ni idea de qué hacer. Digo, ¿tú legalmente sabes la responsabilidad que tienes si no asistes correctamente? Claro. Es que ni idea. Ni idea. Ni idea. Juan, Yo ya digo, Para acabar. Esa intervención estatal en todo, sí. no soy amigo. Yo terminaría enlazando con vosotros dos con una frase muy lacónica. Sí. Luchar es vivir. Luchar es vivir. Pues con esa frase nos quedamos. Muchísimas gracias a los tres. Me despido de ellos en el orden inverso al que los presenté. Adolfo, gracias. Andrés, muchísimas Muchas gracias. gracias, Juan. Gracias a Muchas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias. Quedamos emplazados para hablar de unos libros que están ya y a punto. Y a ustedes les vemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche, una noche más. Gracias por su atención. Ánimo y adelante.